En un pequeño pueblo costero, donde el murmullo del mar se mezclaba con los suspiros de sus habitantes, vivía Lucero, una joven de ojos color miel y cabello ondulado que parecía capturar los rayos del sol. Desde hacía días, su cuerpo le susurraba secretos que aún no se atrevía a descifrar. El cansancio se había vuelto su fiel compañero, y los mareos matutinos la despertaban antes que el canto de los gallos. Marcelo, su esposo, un hombre de negocios cuya fortuna rivalizaba con la de los antiguos hacendados de la región, observaba los cambios en su amada con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sus ojos, acostumbrados a detectar las más sutiles fluctuaciones en el mercado, ahora se enfocaban en cada gesto, cada suspiro de Lucero. Una mañana, mientras el sol apenas se asomaba por el horizonte, Lucero tomó una decisión. Con pasos sigilosos, como si temiera despertar a los fantasmas de la duda que la acechaban, se dirigió a la farmacia del pueblo. La prueba de embarazo que compró pesaba en su bolso como si fuera de plomo. De vuelta en casa, con las manos temblorosas y el corazón latiendo al ritmo de un tambor lejano, Lucero se encerró en el baño. Los minutos que esperó el resultado se estiraron como el chicle que los niños del pueblo mascaban en la plaza. Cuando por fin aparecieron las 2 líneas en la prueba, el mundo pareció detenerse por un instante. La emoción brotó de su pecho como un manantial recién descubierto. Con lágrimas de alegría nublando su visión, Lucero corrió al teléfono para compartir la noticia con Marcelo. Su voz, entrecortada por la emoción, apenas pudo articular las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Marcelo, al otro lado de la línea, sintió que el suelo bajo sus pies se transformaba en nubes. Prometió volver a casa de inmediato, dejando a medias una reunión que ahora parecía insignificante frente a la magnitud de la noticia recibida. El regreso a casa de Marcelo fue como un sueño. El camino que tantas veces había recorrido se le antojó nuevo, lleno de posibilidades y promesas. Al llegar, encontró a Lucero esperándolo en el portal, su figura recortada contra la luz del atardecer como una aparición celestial. Sin mediar palabra, Marcelo corrió hacia ella, la envolvió en sus brazos y la levantó del suelo, girando con cuidado como si temiera que la felicidad fuera tan frágil que pudiera romperse con un movimiento brusco. Sus risas se mezclaron con el canto de los pájaros que regresaban a sus nidos. Fue entonces, en medio de ese abrazo que parecía contener todo el amor del universo, cuando Lucero le susurró al oído la segunda parte de la sorpresa: no era solo un bebé, sino 2 gemelos. La noticia golpeó a Marcelo como una ola inesperada, dejándolo sin aliento por un momento. La risa de Marcelo, una mezcla de asombro y felicidad pura, resonó en el aire como el repique de campanas anunciando una fiesta. Sus ojos, húmedos de emoción, reflejaban un futuro lleno de posibilidades que hasta ese momento no se había atrevido a imaginar. Esa noche, sentados en el viejo columpio del porche, Lucero y Marcelo comenzaron a tejer sueños con hilos de esperanza. Hablaron de nombres, imaginaron cómo serían los rostros de sus hijos, y planearon cómo transformarían su hogar para recibir a los nuevos integrantes de la familia. Mientras la luna se alzaba en el cielo, testigo silenciosa de sus planes, la pareja se permitió soñar con un futuro que parecía tan brillante como las estrellas que empezaban a asomarse. Lucero apoyó su cabeza en el hombro de Marcelo, sintiendo que el universo entero cabía en ese momento de perfecta felicidad. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones y preparativos. Lucero y Marcelo compartieron la noticia con familiares y amigos, quienes los colmaron de buenos deseos y consejos no solicitados. El pueblo entero parecía vibrar con la expectativa de los futuros nacimientos. Marcelo, impulsado por una energía renovada, se sumergió en sus negocios con un vigor inusitado. Hablaba de expandir su imperio, de asegurar un futuro próspero para sus hijos aún no nacidos. Sus ojos brillaban con una determinación que Lucero nunca antes había visto. Mientras tanto, Lucero comenzó a experimentar los cambios que su cuerpo enfrentaba. Cada malestar, cada antojo, era recibido con una mezcla de asombro y gratitud. Se maravillaba ante la forma en que su vientre comenzaba a crecer,
albergando el milagro de la vida por duplicado. Las noches se llenaron de conversaciones susurradas y planes para el futuro. Marcelo y Lucero imaginaban cómo serían sus hijos, qué talentos heredarían, qué aventuras les esperarían. El mundo parecía un lugar lleno de posibilidades infinitas. Sin embargo, en los rincones más oscuros de sus mentes, un temor indefinible comenzaba a arraigarse. Era como una sombra fugaz que se desvanecía al intentar enfrentarla, pero que dejaba tras de sí una estela de inquietud. Ninguno de los dos se atrevía a darle voz a ese presentimiento, temerosos de que al nombrarlo pudiera hacerse realidad. La mañana en que todo cambió amaneció gris, como si el cielo presintiera la tragedia que estaba por desarrollarse. Lucero despertó con una opresión en el pecho, un peso inexplicable que no lograba sacudirse. Marcelo ya se había ido, dejando tras de sí el aroma de su colonia y una nota apresurada sobre la mesa de noche. El día avanzó con una lentitud exasperante. Lucero intentaba ocuparse en las tareas cotidianas, pero cada movimiento parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. El tic-tac del reloj resonaba en la casa vacía, marcando el paso de un tiempo que se estiraba como un elástico a punto de romperse. Fue poco después del mediodía cuando el teléfono rompió el silencio con su timbre estridente. Lucero se abalanzó sobre el aparato, su corazón latiendo con fuerza en anticipación. La voz al otro lado de la línea era fría, profesional, y las palabras que pronunció cayeron sobre ella como una luz de nieve. El auto de Marcelo había sido encontrado destrozado en el fondo de un barranco, en una zona rural alejada de su ruta habitual. No había rastro de él. Las autoridades estaban peinando la zona, pero las esperanzas eran escasas. La realidad de la situación golpeó a Lucero con la fuerza de un martillo, dejándola sin aliento. Con las piernas temblorosas y la mente nublada por el shock, Lucero se dirigió al hospital. El trayecto fue como un sueño febril, las calles y los rostros se desdibujaban en una neblina de incredulidad y dolor. Al llegar, fue recibida por un equipo de médicos y policías con rostros sombríos. Las horas siguientes transcurrieron en una vorágine de preguntas sin respuesta y esperanzas que se desvanecían con cada minuto que pasaba. Lucero vagaba por los pasillos del hospital como un fantasma, su vientre apenas abultado un recordatorio cruel de los sueños que ahora parecían hacerse añicos. Familiares y amigos comenzaron a llegar, sus rostros marcados por la preocupación y la impotencia. Intentaban consolar a Lucero, pero sus palabras rebotaban en una coraza de dolor que se había formado a su alrededor. Ella solo podía pensar en Marcelo, en dónde estaría, si estaría sufriendo, si aún habría una posibilidad. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangriento, las esperanzas de encontrar a Marcelo con vida se desvanecían como la luz del día. Los equipos de rescate regresaban con las manos vacías y los rostros sombríos. La realidad de la situación comenzaba a asentarse como una losa sobre los hombros de Lucero. En la sala de espera, ahora llena de murmullos apagados y sollozos contenidos, Lucero se encontró rodeada de personas que intentaban ofrecerle consuelo. Pero sus palabras sonaban huecas, incapaces de penetrar la burbuja de dolor en la que se había encerrado. Su mundo se había reducido a un único pensamiento: Marcelo no podía haberse ido. La noche cayó sobre el hospital como un manto de pesadumbre. Lucero, exhausta física y emocionalmente, se negaba a abandonar el lugar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Marcelo, sonriente y lleno de vida, hablándole de sus planes para el futuro, de los nombres que habían elegido para los gemelos. Fue en ese momento, cuando el silencio de la noche envolvía el hospital, que Lucero sintió por primera vez el movimiento de los bebés en su vientre. Era como si los pequeños seres que crecían dentro de ella intentaran recordarle que no estaba sola. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente brotaron, mezclándose con una risa quebrada por el dolor y la incredulidad. Los días siguientes fueron una sucesión borrosa de trámites burocráticos, declaraciones policiales y visitas de pésame. Lucero se movía por inercia, como una autómata programada para seguir funcionando a pesar de que su mundo se había detenido. Las noches eran lo peor,
cuando el silencio de la casa vacía la enfrentaba a la cruda realidad de su nueva situación. El funeral se celebró una semana después del accidente, aunque no había cuerpo que enterrar. Fue una ceremonia sombría, llena de rostros compungidos y palabras de consuelo que sonaban vacías. Lucero permaneció de pie frente al ataúd vacío, su mente negándose a aceptar que Marcelo no regresaría jamás. Mientras el sacerdote pronunciaba las últimas palabras del servicio, un viento frío se levantó, agitando las coronas de flores y llevándose consigo las hojas secas del cementerio. Lucero sintió que con ese viento se iban también sus sueños, sus esperanzas, todo lo que había planeado junto a Marcelo. Al regresar a casa, Lucero se encontró frente a una realidad que no había querido enfrentar hasta ese momento. Estaba sola, embarazada de gemelos, y ahora debía encontrar la fuerza para seguir adelante. Se sentó en el viejo columpio del porche, el mismo donde tantas noches había compartido con Marcelo, y por primera vez se permitió llorar sin contención. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Lucero intentaba reconstruir su vida, pieza por pieza, como quien arma un rompecabezas sin tener la imagen completa. Cada ecografía, cada patadita de los bebés, era un recordatorio agridulce de la felicidad que había compartido con Marcelo y de los sueños que ahora debía perseguir sola. El pueblo, que antes había celebrado con ellos la noticia del embarazo, ahora observaba a Lucero con una mezcla de compasión y curiosidad morbosa. Los susurros la seguían por la calle, las miradas de lástima la acompañaban en cada paso. Pero ella mantenía la cabeza alta, decidida a no derrumbarse, por ella y por los hijos que venían en camino. En las noches, cuando el silencio se hacía insoportable, Lucero hablaba con sus bebés, contándoles historias sobre su padre, sobre los planes que habían hecho juntos. Les prometía que, aunque él no estuviera físicamente, su amor los acompañaría siempre. Y en esos momentos, en la oscuridad de su habitación, casi podía sentir la presencia de Marcelo, como un susurro en el viento, recordándole que no estaba sola. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando el primer golpe en la puerta sobresaltó a Lucero. Aún adormilada, se dirigió a abrir, sin imaginar que al otro lado la esperaba una realidad que cambiaría el curso de su vida una vez más. Frente a ella se encontraban dos hombres de aspecto amenazador, sus ojos fríos evaluándola sin disimulo. Con voces ásperas y palabras cortantes, los hombres le explicaron que Marcelo les debía una suma considerable de dinero. La deuda, dijeron, ahora recaía sobre ella. Lucero sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo era posible que Marcelo, su Marcelo, hubiera ocultado algo así? La confusión dio paso rápidamente al miedo cuando los hombres mencionaron las consecuencias de no pagar. Aturdida, Lucero cerró la puerta tras la partida de los visitantes indeseados. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿De dónde sacaría el dinero? ¿Cómo protegería a sus hijos no nacidos de esta amenaza inesperada? El peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros como una losa, amenazando con aplastarla. Los días siguientes fueron un infierno de ansiedad y desesperación. Lucero revisó frenéticamente documentos, cuentas bancarias, cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre la magnitud real de la deuda de Marcelo. Cada descubrimiento era un nuevo golpe a la imagen que tenía de su esposo, una grieta más en los cimientos de su vida juntos. El plazo de un mes que le habían dado los prestamistas parecía imposiblemente corto. Lucero comenzó a vender todo lo que podía, joyas, muebles, incluso el auto que Marcelo le había regalado en su último aniversario. Cada objeto que desaparecía de la casa era como arrancar un pedazo de su vida pasada, de la felicidad que ahora parecía un sueño lejano. En su desesperación, Lucero acudió a familiares y amigos en busca de ayuda. Pero la magnitud de la deuda era tal que nadie podía ofrecerle más que palabras de consuelo y pequeñas cantidades que apenas hacían mella en el monto total. La vergüenza de tener que explicar la situación, de admitir que no conocía realmente al hombre con quien había compartido su vida, era casi tan dolorosa como la amenaza que pendía sobre ella. Con el tiempo agotándose, Lucero se vio obligada a buscar trabajo.
Embarazada de gemelos, sus opciones eran limitadas, pero la necesidad la empujaba. Comenzó a trabajar en varios empleos. Por las mañanas limpiaba casas, por las tardes atendía en una cafetería, y por las noches cosía para una pequeña fábrica de ropa. Su cuerpo, ya cansado por el embarazo, se resentía bajo la presión constante. Las noches se convirtieron en un tormento de pesadillas y preocupaciones. Lucero se despertaba empapada en sudor, el eco de las amenazas de los prestamistas resonando en sus oídos. En la oscuridad de su habitación, acariciaba su vientre creciente, prometiendo en silencio a sus hijos que encontraría una manera de protegerlos, costara lo que costara. A medida que el plazo se acercaba a su fin, la desesperación de Lucero crecía. Los prestamistas comenzaron a aparecer con más frecuencia, sus visitas cada vez más intimidantes. Las miradas de lástima de sus vecinos se transformaron en susurros de sospecha. El pueblo que una vez la había acogido con cariño ahora parecía darle la espalda, temeroso de verse involucrado en su desgracia. Fue en ese momento de mayor oscuridad cuando Lucero sintió por primera vez el verdadero peso de la soledad. La ausencia de Marcelo, que antes era un dolor sordo en su pecho, ahora se convertía en un abismo que amenazaba con tragarla. ¿Cómo había podido dejarla en esta situación? ¿Acaso no había pensado en ella, en sus hijos, cuando se endeudó? El día en que se cumplía el plazo, Lucero se preparó para lo peor. Había logrado reunir apenas una fracción de la suma requerida. Con manos temblorosas, preparó una pequeña maleta con lo esencial, decidida a huir si las cosas se ponían feas. Pero cuando los prestamistas llegaron, algo inesperado sucedió. Uno de los hombres, el mayor, la miró con una mezcla de compasión y resignación. Le dijo que podían darle un poco más de tiempo, pero que los intereses seguirían acumulándose. No era una solución, apenas un respiro, pero para Lucero fue como si le quitaran un peso de encima, aunque fuera momentáneamente. Esa noche, sentada en el viejo columpio del porche, Lucero lloró. Lloró por Marcelo, por la vida que habían soñado juntos, por los secretos que ahora amenazaban con destruir todo. Lloró por sus hijos, que vendrían a un mundo lleno de deudas y peligros. Y lloró por ella misma, por la mujer que había sido y la que se estaba convirtiendo a la fuerza. Pero en medio de las lágrimas, algo se encendió en su interior. Una chispa de determinación, una fuerza que no sabía que poseía. Se prometió a sí misma que encontraría una salida, que protegería a sus hijos a toda costa. No sabía cómo lo haría, pero estaba decidida a luchar hasta el final. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Lucero buscó asesoría legal, investigó opciones de refinanciamiento, incluso consideró declararse en bancarrota. Cada puerta que se cerraba parecía abrir otra, aunque fuera apenas una rendija de esperanza. Fue durante una de sus largas noches de insomnio cuando Lucero tuvo una idea. Recordó que Marcelo había mencionado una vez un seguro de vida. Con el corazón latiendo aceleradamente, comenzó a buscar entre los papeles que había dejado. Si existía tal seguro, podría ser la solución a todos sus problemas. La búsqueda del documento del seguro se convirtió en una obsesión. Lucero revisó cada rincón de la casa, cada cajón, cada carpeta. Su embarazo avanzado dificultaba la tarea, pero la esperanza la impulsaba. Finalmente, escondida en el fondo de un viejo baúl, encontró la póliza. Con manos temblorosas, Lucero leyó el documento. El seguro existía, y la suma asegurada era más que suficiente para cubrir la deuda y dejar un remanente para ella y los bebés. Pero había un problema: sin un cuerpo, la compañía de seguro se negaba a pagar. Necesitaban pruebas concluyentes de la muerte de Marcelo. Esta revelación sumió a Lucero en un conflicto interno. Por un lado, la posibilidad de resolver sus problemas financieros era tentadora. Por otro, aceptar el dinero del seguro significaba aceptar definitivamente la muerte de Marcelo, renunciar a la pequeña esperanza que aún albergaba en su corazón. Mientras luchaba con esta decisión, Lucero sintió que los bebés se movían en su vientre.
Era como si le recordaran que ya no estaba sola, que sus decisiones afectarían no solo su vida, sino también la de sus hijos. Con lágrimas en los ojos, tomó una decisión: lucharía por cobrar el seguro, no por ella, sino por el futuro de sus pequeños. El dolor comenzó como una punzada leve, casi imperceptible. Lucero, ocupada en sus tareas diarias, apenas le prestó atención. Pero a medida que avanzaba el día, las contracciones se hicieron más frecuentes e intensas. Con una mezcla de emoción y temor, comprendió que había llegado el momento que tanto había esperado y temido a la vez. El viaje al hospital fue una bruma de dolor y anticipación. Lucero, sola en el taxi, se aferraba a su vientre abultado, susurrando palabras de aliento a sus bebés y a sí misma. La ausencia de Marcelo, que debería haber estado a su lado en este momento crucial, se sentía como una herida abierta. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y sensaciones. El dolor de las contracciones, los gritos de ánimo de las enfermeras, el miedo a lo desconocido. Lucero se aferró a la fuerza que no sabía que poseía, empujando con toda su voluntad para traer a sus hijos al mundo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el llanto de un bebé rompió el aire cargado de la sala de partos. Segundos después, un segundo llanto se unió al primero. Lucero, exhausta pero rebosante de alegría, vio por primera vez los rostros de sus hijos. 2 niños perfectos, idénticos y a la vez únicos. Con lágrimas en los ojos, Lucero sostuvo a sus pequeños contra su pecho. En ese momento, todo el dolor y las preocupaciones de los últimos meses parecieron desvanecerse. Solo existían ellos 3, unidos por un lazo de amor inquebrantable. Los días en el hospital pasaron en un borrón de visitas de enfermeras, primeras tomas de leche y sueño interrumpido. Lucero aprendía a ser madre sobre la marcha, maravillándose ante cada pequeño descubrimiento sobre sus hijos. La alegría de tenerlos en sus brazos se mezclaba con la tristeza de que Marcelo no estuviera allí para compartir estos momentos. El regreso a casa fue agridulce. La felicidad de comenzar esta nueva etapa se veía empañada por la realidad de su situación. Las deudas seguían ahí, los prestamistas no tardarían en volver a aparecer. Lucero se preguntaba cómo podría proteger a sus hijos de la tormenta que se avecinaba. Fue en una de esas noches interminables, mientras alimentaba a uno de los gemelos, cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado de la línea era familiar y cálida: Marisol, una antigua amiga de la juventud. Después de los saludos y felicitaciones de rigor, Marisol fue al grano. Tenía una propuesta que podría cambiar la vida de Lucero. Marisol trabajaba en un crucero de lujo y había oído de una vacante para personal de servicio. El trabajo era duro, las horas largas, pero el pago era bueno y las propinas generosas. Más importante aún, ofrecía la posibilidad de alejarse de los problemas que la acosaban en tierra firme. La oferta cayó sobre Lucero como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Por un lado, la idea de dejar a sus recién nacidos le partía el alma. Por otro, veía en esta oportunidad la posibilidad de ganar el dinero necesario para saldar sus deudas y asegurar un futuro para sus hijos. Durante días, Lucero luchó con la decisión. Pasaba horas observando a sus pequeños dormir, imaginando cómo sería dejarlos al cuidado de otros. La culpa la carcomía, pero la imagen de los prestamistas amenazando la seguridad de sus hijos la impulsaba a considerar seriamente la oferta. Finalmente, con el corazón pesado pero la determinación firme, Lucero decidió aceptar el trabajo en el crucero. Contactó a su tía Rosario, una mujer bondadosa que siempre había estado ahí para ella, y le pidió que cuidara de los gemelos durante su ausencia. La despedida fue desgarradora. Lucero abrazó a sus hijos, inhalando su aroma, grabando en su memoria cada detalle de sus rostros. Les prometió entre lágrimas que volvería pronto, que todo lo que hacía era por ellos. La tía Rosario, con los ojos húmedos, le aseguró que cuidaría de los pequeños como si fueran suyos. El viaje hacia el puerto donde abordaría el crucero fue un tormento de dudas y arrepentimientos. Cada kilómetro que la alejaba de sus hijos era como un puñal en su corazón.
Pero Lucero se aferraba a la esperanza de que este sacrificio valdría la pena, que pronto podría ofrecerles una vida mejor. El crucero era un mundo aparte, un palacio flotante de lujo y opulencia. Lucero se sintió pequeña e insignificante al subir a bordo, su maleta desgastada contrastando con el brillo y el glamour que la rodeaba. Pero no había tiempo para sentirse intimidada, el trabajo comenzaba de inmediato. Los primeros días fueron un torbellino de aprendizaje y adaptación. Lucero aprendió rápidamente las rutinas, los protocolos, las expectativas de los pasajeros adinerados. El trabajo era agotador, las jornadas interminables, pero ella se entregaba a cada tarea con determinación, pensando siempre en el dinero que estaba ganando para sus hijos. Las noches eran lo más difícil. En la soledad de su pequeña cabina, Lucero sacaba las fotos de sus gemelos y les hablaba en susurros, contándoles sobre su día, prometiéndoles que pronto estarían juntos de nuevo. A veces, el dolor de la separación era tan intenso que sentía que no podría respirar. Pero a medida que pasaban las semanas, Lucero comenzó a encontrar una rutina, incluso momentos de satisfacción en su trabajo. Sus compañeros se convirtieron en una especie de familia sustituta, ofreciendo apoyo y comprensión. Y aunque el lujo que la rodeaba era un recordatorio constante de la vida que no podía darles a sus hijos, también era una motivación para seguir adelante. El tiempo a bordo del crucero parecía fluir de manera diferente, los días se fundían unos con otros en una sucesión interminable de tareas y rostros desconocidos. Lucero se había adaptado a la rutina, encontrando consuelo en el trabajo duro y en las llamadas ocasionales a casa para hablar con la tía Rosario y escuchar el balbuceo de sus bebés. Aquella noche no parecía diferente a las demás. El comedor principal del crucero bullía de actividad, los pasajeros vestidos con sus mejores galas para la cena del capitán. Lucero, con su uniforme impecable, se movía entre las mesas con la gracia adquirida tras meses de práctica, sirviendo platos exquisitos y rellenando copas de champán. Fue entonces cuando sucedió. Mientras se inclinaba para servir vino en una de las mesas de honor, su mirada se cruzó con unos ojos que conocía demasiado bien. El mundo pareció detenerse por un instante. Allí, sentado con toda la elegancia de un hombre acostumbrado al lujo, estaba Marcelo. El shock fue tan intenso que Lucero casi deja caer la botella de vino. Su mente se negaba a procesar lo que veían sus ojos. Marcelo, su Marcelo, al que había llorado durante meses, por el que había sufrido noches interminables de dolor y desesperación, estaba vivo y aparentemente bien. A su lado, una mujer joven y hermosa reía de algo que él acababa de decir. La familiaridad entre ellos era evidente, un puñal que se clavaba en el corazón de Lucero. Marcelo, al notar su presencia, la miró directamente a los ojos. Por un segundo, un destello de reconocimiento cruzó su rostro, pero rápidamente fue reemplazado por una máscara de indiferencia. Lucero sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El comedor, con su lujo y su bullicio, parecía desdibujarse a su alrededor. Con las piernas temblorosas y el corazón latiendo desbocado, logró terminar de servir el vino y alejarse de la mesa sin causar una escena. En cuanto estuvo fuera de la vista de los comensales, Lucero corrió. Corrió por los pasillos del crucero, subió escaleras, empujó puertas, hasta que finalmente llegó a la cubierta superior. El aire frío de la noche la golpeó con fuerza, trayéndola de vuelta a la realidad. Apoyada en la barandilla, con la vista fija en el océano oscuro, Lucero dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Eran lágrimas de dolor, de rabia, de incredulidad. ¿Cómo era posible que Marcelo estuviera vivo? ¿Por qué había fingido su muerte? ¿Qué significaba todo esto? Los recuerdos de los últimos meses la asaltaron con fuerza. Las noches de llanto, el miedo constante por las deudas, la decisión desgarradora de dejar a sus hijos para trabajar en el crucero. Todo había sido por nada. O peor aún, todo había sido parte de algún plan retorcido del que ella no tenía conocimiento. Mientras el viento marino agitaba su cabello, Lucero sintió que algo cambiaba en su interior.
El dolor inicial daba paso a una rabia fría, una determinación que no había sentido antes. No permitiría que Marcelo se saliera con la suya. No después de todo lo que había sufrido, de todo lo que habían sufrido sus hijos. Con pasos decididos, Lucero regresó al interior del crucero. Su mente trabajaba a toda velocidad, planeando su próximo movimiento. Necesitaba confrontar a Marcelo, exigirle explicaciones, pero sabía que debía ser cautelosa. No podía arriesgar su trabajo, no cuando sus hijos dependían de ella. Los días siguientes fueron una tortura. Lucero observaba desde lejos a Marcelo, estudiando sus movimientos, tratando de entender qué estaba sucediendo. Lo veía reír con su acompañante, disfrutar de los lujos del crucero como si no tuviera una preocupación en el mundo. Cada sonrisa, cada gesto despreocupado, era como una bofetada para Lucero. Finalmente, una noche, Lucero vio su oportunidad. Marcelo estaba solo en la cubierta superior, apoyado en la barandilla, mirando el océano. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a él. Marcelo, dijo, su voz apenas un susurro. Él se giró, sorprendido. Por un momento, Lucero vio miedo en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por una fría compostura. Lo siento, creo que me confunde con alguien más, respondió él, intentando alejarse. Pero Lucero no estaba dispuesta a dejarlo escapar. Lo agarró del brazo, clavando sus ojos en los de él. No te atrevas a fingir que no me conoces. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿A mí? ¿A tus hijos? La máscara de Marcelo se resquebrajó. Por un momento, Lucero vio al hombre que había amado, vulnerable y asustado. Pero eso solo duró un instante antes de que una expresión de determinación endureciera sus facciones. Lucero, no es lo que piensas, comenzó a decir, mirando nerviosamente a su alrededor. No puedo explicártelo aquí. Es demasiado peligroso. Peligroso, espetó Lucero, la rabia bullendo en su interior. Más peligroso que dejar a tu esposa embarazada sola, enfrentando deudas que no sabía que existían. Más peligroso que obligarme a abandonar a nuestros hijos recién nacidos para poder mantenerlos. El rostro de Marcelo palideció. ¿Hijos? ¿Tuviste? Gemelos, interrumpió Lucero. 2 niños hermosos que creen que su padre está muerto. El peso de esta revelación pareció golpear a Marcelo con fuerza. Se tambaleó, aferrándose a la barandilla para mantenerse en pie. Lucero, yo, lo siento. No tenía idea. Pensé que estaba protegiéndolos. Protegiéndonos, la voz de Lucero temblaba de emoción contenida. ¿De qué? Marcelo miró nerviosamente a su alrededor una vez más antes de hablar en voz baja. Las deudas no son lo que piensas. Me metí en algo grande, algo peligroso. Fingir mi muerte fue la única forma de mantenernos a salvo. Lucero lo miró incrédula. ¿Seguro? ¿Tienes idea de lo que hemos pasado? Los prestamistas, las amenazas. Eran parte del plan, interrumpió Marcelo. Para hacer creíble mi muerte. Nunca pensé que llegarían tan lejos. Lucero, lo siento tanto. Nunca quise que sufrieras así. Las palabras de Marcelo cayeron sobre Lucero como un balde de agua fría. Todo lo que había vivido, todo el dolor y el miedo, había sido parte de un elaborado engaño. La rabia que había sentido se mezcló con una profunda sensación de traición. ¿Y ella?, preguntó Lucero, refiriéndose a la mujer que acompañaba a Marcelo. ¿Quién es? Marcelo desvió la mirada, incómodo. Mariela. Es complicado. Ella me ha estado ayudando. Ayudando, la voz de Lucero estaba cargada de amargura. ¿A olvidarte de tu familia? ¿A disfrutar de una nueva vida mientras nosotros sufríamos? No es así, insistió Marcelo. Estamos tratando de resolver esto. Hay dinero, mucho dinero. Una vez que todo se arregle, podré volver. Podremos ser una familia de nuevo.
Lucero lo miró, incapaz de reconocer al hombre que una vez había amado. ¿Una familia? ¿Después de todo esto? Marcelo, ni siquiera conoces a tus hijos. No tienes idea de lo que hemos pasado. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas y verdades dolorosas. Finalmente, Lucero habló de nuevo, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. No sé qué estás planeando, Marcelo, y francamente, ya no me importa. Pero te advierto una cosa, si lo que dices sobre el peligro es cierto, más te vale mantenerte alejado de mis hijos. Ya les has hecho suficiente daño. Con estas palabras, Lucero se dio la vuelta, dejando a Marcelo solo en la cubierta. Mientras caminaba de regreso a su camarote, sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. La verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que la incertidumbre que la había atormentado durante tanto tiempo. Esa noche, acostada en su pequeña litera, Lucero tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía forjar un futuro mejor para ella y sus hijos. Y lo haría sin Marcelo, sin sus mentiras y sus planes secretos. Era hora de tomar el control de su vida. Los días que siguieron al encuentro con Marcelo fueron un torbellino de emociones para Lucero. Cada vez que lo veía en el crucero, sentía una mezcla de rabia, dolor y una extraña sensación de alivio. Al menos ahora sabía la verdad, por dura que fuera. Observaba desde lejos cómo Marcelo y Mariela interactuaban con los otros pasajeros, siempre elegantes, siempre sonrientes. Se preguntaba cuánto de eso era real y cuánto era parte de algún elaborado plan. La curiosidad y la necesidad de entender la consumían. Una noche, mientras servía en el bar de la cubierta superior, Lucero vio a Marcelo solo, apoyado en la barandilla mirando el océano. Sin pensarlo dos veces, se acercó a él. Esta vez, estaba decidida a obtener respuestas claras. Necesitamos hablar, dijo Lucero, su voz firme a pesar del tumulto de emociones en su interior. Marcelo se giró, sorprendido por su presencia. Por un momento, pareció que iba a fingir no conocerla de nuevo, pero algo en la mirada determinada de Lucero lo hizo cambiar de opinión. Está bien, respondió con un suspiro. Pero no aquí. Es demasiado arriesgado. Acordaron encontrarse más tarde, en una zona poco transitada del crucero. Lucero pasó el resto de su turno en un estado de ansiedad, anticipando la conversación que tendría lugar. Cuando finalmente llegó el momento, Lucero encontró a Marcelo esperándola en el lugar acordado. La luz tenue de la noche le daba un aspecto sombrío, casi fantasmal. Bien, habla, exigió Lucero, cruzándose de brazos. Quiero la verdad, toda la verdad. Me lo debes. Marcelo respiró hondo antes de comenzar. Todo empezó hace unos años, antes de que nos casáramos. Me involucré en algunos negocios, cuestionables. Al principio parecía fácil, dinero rápido. Pero pronto me di cuenta de que estaba metido en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. Lucero escuchaba en silencio, su expresión impasible a pesar de la tormenta de emociones en su interior. Cuando descubrí que estabas embarazada, supe que tenía que salir. Pero no es tan fácil dejar este tipo de negocios. Me amenazaron, no solo a mí, sino a ti y al bebé. Fue entonces cuando decidí fingir mi muerte. ¿Y Mariela?, preguntó Lucero, incapaz de ocultar el dolor en su voz. Marcelo desvió la mirada. Mariela es complicado. Ella tiene conexiones, información. Me ha estado ayudando a desenredar todo esto. ¿A cambio de qué?, presionó Lucero. A cambio de una parte del dinero, admitió Marcelo. Hay mucho en juego, Lucero. Millones. Una vez que todo se resuelva, podremos empezar de nuevo. Tú, yo, los niños. Lucero lo interrumpió con una risa amarga. ¿Empezar de nuevo? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Tienes idea de lo que he pasado? ¿De lo que han pasado tus hijos? Lo siento, murmuró Marcelo,
la culpa evidente en su rostro. Nunca quise que sufrieras así. Pensé que estarían mejor sin mí, que estarían a salvo. Pues te equivocaste, espetó Lucero. Nos dejaste enfrentando deudas, amenazas. Tuve que dejar a mis bebés recién nacidos para poder mantenerlos. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? El silencio que siguió fue pesado, cargado de recriminaciones no dichas y arrepentimientos tardíos. ¿Qué planeas hacer ahora?, preguntó finalmente Lucero. Marcelo se pasó una mano por el cabello, un gesto que Lucero reconoció de tiempos más felices. Estamos cerca de resolverlo todo. Un último trato y podré saldar todas las deudas, limpiar mi nombre. Entonces podremos. No, lo interrumpió Lucero, su voz firme. No hay podremos. Lo que sea que estés planeando, no quiero ser parte de ello. Y definitivamente no quiero que mis hijos se vean involucrados. Lucero, por favor, suplicó Marcelo. Dame una oportunidad de arreglarlo todo. Pero Lucero ya había tomado su decisión. No, Marcelo. Has tenido suficientes oportunidades. Ahora es mi turno de proteger a mis hijos, de la manera que tú no pudiste o no quisiste hacerlo. Con estas palabras, Lucero se dio la vuelta, dispuesta a marcharse. Pero antes de irse, miró a Marcelo una última vez. Te amé, Marcelo. Realmente lo hice. Pero el hombre que amé murió el día que decidió abandonarnos. Quien quiera que seas ahora, ya no tiene lugar en nuestras vidas. Dejando a Marcelo solo con sus remordimientos, Lucero se alejó, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. La verdad, por dolorosa que fuera, era liberadora. Esa noche, en la soledad de su camarote, Lucero lloró. Lloró por el amor perdido, por los sueños rotos, por la inocencia que nunca recuperaría. Pero también lloró de alivio, porque ahora podía ver claramente el camino que tenía por delante. Mientras las lágrimas caían, Lucero tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía forjar un futuro mejor para ella y sus hijos. Y lo haría sin Marcelo, sin sus mentiras y sus planes arriesgados. Era hora de tomar el control de su vida, de ser la fuerza que sus hijos necesitaban. Con esta resolución en mente, Lucero se durmió, preparándose para los desafíos que vendrían. Los días que siguieron a la confrontación con Marcelo fueron un torbellino de emociones para Lucero. La rabia inicial había dado paso a una determinación fría, un deseo ardiente de justicia no solo para ella, sino para sus hijos. Cada vez que veía a Marcelo paseando por el crucero con Mariela, sentía que la sangre le hervía en las venas. Una noche, mientras limpiaba una de las suites vacías, Lucero tuvo una idea. Si Marcelo estaba involucrado en negocios turbios, seguramente habría evidencia en alguna parte. Con el corazón latiendo aceleradamente, comenzó a buscar en la suite que Marcelo compartía con Mariela. Al principio, no encontró nada fuera de lo común. Pero entonces, escondida en el fondo de un cajón, descubrió una carpeta llena de documentos. Con manos temblorosas, Lucero comenzó a hojearlos. Lo que vio la dejó sin aliento: planes detallados para un gran fraude, nombres de personas involucradas, cantidades astronómicas de dinero. Lucero sabía que tenía en sus manos algo peligroso, pero también poderoso. Con esta información, podría exponer a Marcelo, hacerlo pagar por todo el dolor que había causado. ¿Pero a quién podría acudir? Fue entonces cuando recordó a Roberto, el líder de los prestamistas que la habían estado acosando. Si alguien podría hacer algo con esta información, sería él. Con el corazón en la garganta, Lucero tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Esa misma noche, escondida en un rincón oscuro del crucero, Lucero hizo una llamada. La voz ronca de Roberto al otro lado de la línea le provocó un escalofrío, pero se mantuvo firme. Tengo información sobre Marcelo, dijo sin preámbulos. Está vivo y está planeando algo grande. Si lo quieren a él y al dinero que les debe, yo puedo entregárselo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea.
Cuando Roberto finalmente habló, su voz era un gruñido bajo y amenazante. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti? Lucero tomó aire antes de responder. Porque yo también quiero verlo pagar. A cambio, quiero que me dejen en paz a mí y a mis hijos. Para siempre. Después de lo que pareció una eternidad, Roberto aceptó el trato. Lucero colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Había puesto en marcha algo que ya no podría detener. Los días siguientes fueron una agonía de espera y planificación. Lucero observaba cada movimiento de Marcelo y Mariela, registrando meticulosamente sus rutinas y contactos. Cada noche, se comunicaba en secreto con Roberto, compartiendo la información que había recopilado. El plan se fue formando poco a poco. Roberto y sus hombres abordarían el crucero como pasajeros, mezclándose con la multitud adinerada. Lucero sería sus ojos y oídos, guiándolos hasta el momento preciso para atrapar a Marcelo. A medida que se acercaba el día acordado, Lucero sentía una mezcla de anticipación y temor. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No se estaba convirtiendo en alguien tan despreciable como Marcelo? Pero cada vez que pensaba en sus hijos, en todo lo que habían sufrido, su resolución se fortalecía. La noche señalada llegó con una calma engañosa. El crucero celebraba una fiesta de gala en el salón principal, el ambiente cargado de risas y música. Lucero, con su uniforme impecable, se movía entre los invitados sirviendo champán, su corazón latiendo con fuerza bajo la fachada de tranquilidad. Vio a Roberto y sus hombres dispersos por el salón, irreconocibles en sus trajes elegantes. Marcelo y Mariela estaban en una mesa cercana, ajenos al peligro que los acechaba. Lucero respiró hondo, sabiendo que el momento de la verdad se acercaba. La señal llegó poco después de la medianoche. Marcelo se levantó de su mesa, susurrándole algo a Mariela antes de dirigirse hacia una de las salidas laterales. Era el momento que habían estado esperando. Con un gesto imperceptible, Lucero alertó a Roberto. En cuestión de segundos, el caos se desató. Roberto y sus hombres se movieron con rapidez, bloqueando las salidas y acorralando a Marcelo. Los gritos de sorpresa de los otros pasajeros llenaron el aire. Marcelo, al verse atrapado, intentó huir. En su desesperación, empujó a varios invitados, causando que caer al suelo. Lucero observaba la escena desde la distancia, una mezcla de emociones contradictorias bullendo en su interior. Fue entonces cuando vio que uno de los hombres de Roberto sacaba un arma. El pánico se apoderó de ella. Esto no era lo que había planeado. No quería que Marcelo muriera, solo que pagara por sus crímenes. Sin pensar en las consecuencias, Lucero se lanzó hacia adelante. «No», gritó, interponiéndose entre Marcelo y el hombre armado. Esto no era parte del trato. Nadie debe salir herido. El salón quedó en silencio, todas las miradas fijas en Lucero. Marcelo la miraba con una mezcla de confusión y gratitud, mientras que Roberto parecía furioso por la intervención. En ese momento, las autoridades del crucero, alertadas por el alboroto, irrumpieron en el salón. La situación rápidamente se volvió aún más caótica, con pasajeros gritando y corriendo en todas direcciones. En medio de la confusión, Lucero vio cómo Marcelo era esposado y llevado por los oficiales de seguridad. Mariela, que había estado observando todo desde lejos, también fue detenida. Roberto y sus hombres, al ver que la situación se les iba de las manos, intentaron mezclarse con la multitud y escapar. Lucero se quedó allí, en medio del caos, sintiendo una extraña mezcla de alivio y remordimiento. Había conseguido lo que quería, Marcelo pagaría por sus crímenes, pero el costo emocional había sido alto. Las horas siguientes fueron un borrón de interrogatorios y declaraciones. Lucero, reconocida como pieza clave en la captura de Marcelo, se encontró contando su historia una y otra vez a las autoridades. Habló de las deudas, de la falsa muerte de Marcelo, de los meses de sufrimiento y miedo. A medida que la verdad salía a la luz, Lucero se dio cuenta de que la pesadilla que había vivido finalmente llegaba a su fin.
Los documentos que había encontrado en la suite de Marcelo resultaron ser cruciales para el caso, proporcionando evidencia irrefutable de sus actividades ilícitas. Días después, cuando el crucero finalmente atracó en puerto, Lucero se encontró frente a una decisión. Las autoridades le ofrecieron protección y la posibilidad de testificar contra Marcelo en un juicio que prometía ser largo y complicado. Por otro lado, sus hijos la esperaban en casa, ajenos a todo lo que había ocurrido. Después de mucha reflexión, Lucero tomó su decisión. Testificaría, haría lo necesario para asegurarse de que Marcelo enfrentara la justicia. Pero una vez que eso estuviera hecho, dejaría todo atrás y se concentraría en reconstruir su vida con sus hijos. Mientras bajaba del crucero, Lucero sintió como si un enorme peso se levantara de sus hombros. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía esperanzada. Había enfrentado sus miedos, había luchado por la justicia y ahora estaba lista para comenzar de nuevo. Con pasos firmes, Lucero se alejó del muelle, dejando atrás el crucero y todo lo que representaba. Delante de ella se extendía un camino desconocido, pero ya no le temía. Sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para enfrentarlo. El viaje de regreso a casa fue para Lucero un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la anticipación de ver a sus hijos después de tantos meses la llenaba de una alegría casi dolorosa. Por otro, el peso de todo lo ocurrido en el crucero, la traición de Marcelo y su propia participación en su captura, la hacían sentir agotada y temerosa del futuro que le esperaba. El autobús avanzaba por carreteras serpenteantes, alejándose de la costa y adentrándose en el interior del país. Lucero observaba el paisaje cambiante a través de la ventanilla, recordando cómo había hecho este mismo viaje meses atrás, con el corazón destrozado y lleno de incertidumbre. Ahora regresaba diferente, más fuerte quizás, pero también con nuevas cicatrices. Cuando finalmente llegó a su pueblo, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Las calles familiares, las casas conocidas, todo parecía igual y al mismo tiempo extrañamente diferente. Lucero se preguntó si era el lugar lo que había cambiado o si era ella quien ya no era la misma. Con pasos temblorosos, se dirigió hacia la casa de su tía Rosario. El corazón le latía con fuerza en el pecho, una mezcla de emoción y miedo. ¿Cómo la recibirían sus hijos? ¿La reconocerían después de tanto tiempo? Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió de golpe. Allí estaba su tía Rosario, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. Sin mediar palabra, envolvió a Lucero en un abrazo fuerte, lleno de amor y comprensión. «Bienvenida a casa, mi niña», susurró Rosario, su voz quebrada por la emoción. Lucero se dejó llevar por el abrazo, sintiendo cómo las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente encontraban su camino por sus mejillas. Por un momento, fue como si volviera a ser una niña, segura en los brazos de la mujer que siempre había sido como una segunda madre para ella. Cuando finalmente se separaron, Rosario la tomó de las manos y la miró a los ojos. «Tus hijos te están esperando», dijo suavemente. «Han crecido tanto, Lucero. Son hermosos y fuertes, como su madre». Con el corazón latiendo desbocado, Lucero entró en la casa. Y allí estaban ellos, sus pequeños milagros. Ya no eran los bebés que había dejado atrás, sino dos niños pequeños que la miraban con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Lucero los observaba, maravillada por cómo habían crecido, por los rasgos que reconocía en sus rostros. Entonces, como si una señal invisible hubiera sido dada, los niños corrieron hacia ella. «Mamá», gritaron al unísono, lanzándose a sus brazos. Lucero los abrazó con fuerza, inhalando su aroma, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos contra el suyo. Las lágrimas fluían libremente ahora, pero eran lágrimas de alegría, de alivio, de un amor tan grande que amenazaba con desbordarla. Esa noche, mientras los niños dormían pacíficamente en la habitación contigua, Lucero le contó todo a su tía Rosario.
Le habló de Marcelo, de su falsa muerte, de los meses en el crucero y de la trampa que había ayudado a tender. Rosario escuchaba en silencio, su rostro una mezcla de asombro y preocupación. «Has pasado por tanto, mi niña», dijo finalmente Rosario, tomando las manos de Lucero entre las suyas. «Pero mira lo fuerte que te has vuelto. Tus hijos tienen una madre de la que pueden estar orgullosos». Los días siguientes fueron un periodo de readaptación. Lucero se maravillaba ante cada nuevo descubrimiento sobre sus hijos, sus personalidades emergentes, sus gustos y disgustos, las palabras que habían aprendido en su ausencia. Cada momento juntos era precioso, una oportunidad para recuperar el tiempo perdido. Pero el mundo exterior no tardó en irrumpir en su burbuja de felicidad. Las noticias sobre la captura de Marcelo y el desmantelamiento de su red de fraude se habían extendido rápidamente. Pronto, periodistas comenzaron a aparecer en el pueblo, buscando la historia de la valiente mujer que había ayudado a capturar a un criminal. Lucero se debatía entre su deseo de privacidad y la necesidad de contar su verdad. Finalmente, decidió dar una única entrevista, con la esperanza de que esto pusiera fin a la atención no deseada. Sentada frente a la periodista, Lucero habló con una honestidad que sorprendió incluso a ella misma. Habló del amor que había sentido por Marcelo, del dolor de su supuesta muerte, de los meses de lucha y sacrificio. Pero también habló de la fuerza que había encontrado en sí misma, del amor por sus hijos que la había impulsado a seguir adelante. «No me considero una heroína», dijo Lucero, mirando directamente a la cámara. «Solo soy una madre que haría cualquier cosa por proteger a sus hijos. Si mi historia puede ayudar a otras personas que están pasando por momentos difíciles, entonces habrá valido la pena compartirla». Las semanas pasaron, y poco a poco la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Lucero consiguió un trabajo en la pequeña biblioteca del pueblo, un lugar tranquilo donde podía estar cerca de sus hijos. Las tardes las pasaban en el parque o en la plaza, recuperando el tiempo perdido. Una tarde, mientras observaba a sus hijos jugar en el columpio, Lucero sintió una profunda sensación de paz. El camino había sido duro, lleno de obstáculos y dolor, pero la había llevado a este momento. Sus hijos estaban seguros, ella era más fuerte de lo que nunca había imaginado, y el futuro, aunque incierto, ya no la asustaba. Lucero sabía que aún quedaban desafíos por delante. El juicio de Marcelo se acercaba, y tendría que enfrentar su pasado una vez más. Pero ya no temía. Había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Lucero llamó a sus hijos. Era hora de volver a casa. Mientras caminaban por las calles familiares del pueblo, los niños charlando animadamente sobre su día, Lucero sintió una oleada de gratitud. La vida no había sido fácil, y probablemente nunca lo sería del todo. Pero tenía amor, tenía a sus hijos, y tenía la fuerza que había descubierto en sí misma. Y eso, se dio cuenta Lucero, era más que suficiente. Esa noche, después de acostar a los niños, Lucero se sentó en el viejo columpio del porche. El mismo lugar donde una vez había soñado un futuro con Marcelo. Ahora, mirando las estrellas que empezaban a asomar en el cielo nocturno, soñaba con un futuro diferente. Un futuro que ella misma forjaría, con sus propias manos y su propio coraje. Y mientras el suave balanceo del columpio la mecía, Lucero sonrió. No sabía qué le depararía el mañana, pero estaba lista para enfrentarlo. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para superarlo. Era una superviviente, una luchadora, una madre. Y eso era todo lo que necesitaba ser. Esta conmovedora historia nos enseña valiosas lecciones sobre la resiliencia humana y el poder transformador del amor maternal. Lucero, la protagonista, nos muestra cómo la adversidad puede sacar a relucir una fuerza interior que ni siquiera sabíamos que poseíamos.
A pesar de enfrentar traición, dificultades financieras y la dolorosa separación de sus hijos, Lucero encuentra la determinación para seguir adelante, impulsada por el amor incondicional hacia sus pequeños. La narrativa también subraya la importancia de la honestidad y la integridad en nuestras relaciones. La decepción causada por las mentiras de Marcelo nos recuerda que la confianza es un pilar fundamental en cualquier vínculo, ya sea familiar o romántico. La decisión de Lucero de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, y buscar justicia, demuestra que la honestidad, aunque difícil, es siempre el camino correcto. Además, la historia nos enseña sobre el poder de la comunidad y el apoyo familiar. La presencia constante de la tía Rosario, quien cuida de los hijos de Lucero durante su ausencia, ilustra cómo el amor y el apoyo de quienes nos rodean pueden ser fundamentales para superar los momentos más oscuros. Este aspecto de la narración nos recuerda la importancia de cultivar y valorar nuestras relaciones familiares y de amistad. Por último, el viaje de Lucero es un testimonio de la capacidad humana para el crecimiento y la superación personal. A través de sus luchas y triunfos, aprendemos que es posible reinventarse y encontrar un nuevo propósito en la vida, incluso después de experiencias traumáticas. La historia nos inspira a enfrentar nuestros miedos, a luchar por lo que es justo y a nunca perder la esperanza, recordándonos que con amor, determinación y coraje, podemos superar cualquier obstáculo que la vida nos presente. Si esta historia te ha gustado, nos alegraría mucho que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Historias Realistas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.